El terror del hombre caimán, una historia sobrecogedora. En las sombrías aguas de Colombia, un misterio ancestral se susurra con temor. Hablan del hombre caimán, una criatura que acecha en la penumbra, un mito tejido en las sombras del río Magdalena. Toto, un joven pescador de mirada curiosa, se convierte en el inesperado protagonista de esta leyenda. Su vida, marcada por la simplicidad del día a día, estaba a punto de cruzar el umbral de lo ordinario. El pueblo de Plato, Magdalena, era el escenario de esta historia, un lugar donde la vida fluía al ritmo tranquilo del río. Aquí, cada amanecer prometía la pesca del día y cada atardecer traía historias para compartir. La curiosidad de Toto no conocía límites, especialmente cuando se trataba de las mujeres del pueblo. Su deseo de espiarlas mientras se bañaban en el río se convirtió en una obsesión que lo llevaría a su perdición. Las leyendas sobre magia y seres sobrenaturales eran comunes entre los habitantes de Plato. Se decía que el río albergaba más que peces y que algunas noches lo imposible parecía cobrar vida en sus aguas. Toto, consumido por su deseo de espiar a las mujeres del pueblo sin ser descubierto, se aventuró en la oscuridad de la noche hacia la choza del brujo más temido de Plato. Su corazón latía con la esperanza de obtener un hechizo de invisibilidad, creyendo que así satisfaría su curiosidad sin consecuencias. El brujo, con una mirada penetrante y una sonrisa maliciosa, escuchó la petición de Toto. Sin embargo, en vez de otorgarle el don de la invisibilidad, le entregó un conjuro que prometía satisfacer sus deseos, pero con un oscuro secreto oculto en sus palabras. Toto, cegado por su ansia, aceptó sin sospechar la trampa. Bajo la luz pálida de la luna llena, Toto pronunció el hechizo junto al río, esperando desvanecerse en el aire. Sin embargo, lo que siguió fue una transformación horrorosa. Su cuerpo comenzó a deformarse, su piel se cubrió de escamas y su rostro se alargó en un hocico grotesco. La metamorfosis en caimán había comenzado. La metamorfosis. El pánico se apoderó de Toto al verse reflejado en las aguas del río. Gritó por ayuda, pero su voz se había convertido en un gruñido inhumano. Corrió de vuelta al pueblo, desesperado por encontrar una solución a su maldición. Los habitantes de Plato, al encontrarse con la abominable criatura, retrocedieron horrorizados. Murmullos de miedo y fascinación se esparcieron como fuego. La noticia de un hombre convertido en caimán agitó las almas del pueblo, marcando el inicio de un mito que perduraría por generaciones. Los intentos de los curanderos de devolver a Toto su forma humana resultaron infructuosos. A pesar de sus esfuerzos y conocimientos ancestrales, el hechizo que lo transformó en parte caimán era demasiado poderoso para revertir. La noticia de la abominable criatura que ahora habitaba entre ellos corrió como la pólvora por el pueblo. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de los habitantes, temerosos de encontrarse cara a cara con Toto. Condenado a vivir atrapado entre dos mundos, el de los humanos y el de las bestias, Toto se convirtió en la maldición del hombre caimán. Su existencia se tornó en leyenda, alimentando el temor en el corazón de todos. Los avistamientos y supuestos ataques en el río incrementaron el terror entre la gente. Historias de encuentros nocturnos y susurros sobre el agua se entrelazaron con la leyenda, haciéndola aún más escalofriante. La figura del hombre caimán trascendió las fronteras del pueblo, convirtiéndose en una historia contada por viajeros. Su relato, un símbolo del castigo por la lujuria, se esparció, aumentando su fama como monstruo del río Magdalena. Las investigaciones modernas sobre la leyenda del hombre caimán han arrojado luz sobre cómo mitos como estos se arraigan en la cultura local. Estudios antropológicos sugieren que estas historias sirven como advertencias morales, reflejando los valores y temores de la comunidad. La fascinación por desentrañar la realidad detrás del mito ha llevado a muchos a explorar las profundidades culturales de Plato, Magdalena. Entre los habitantes más ancianos del pueblo de Plato, hay quienes afirman haber visto al hombre caimán con sus propios ojos. Estas entrevistas aportan una dimensión humana al mito, mezclando la realidad con la leyenda.
Las descripciones de encuentros cercanos y la convicción en sus voces añaden una capa de misterio y autenticidad a la historia, manteniendo viva la leyenda. La celebración del Festival del Hombre Caimán se ha convertido en un evento anual que atrae a visitantes de todo el país, con música, danza y máscaras que evocan la terrorífica figura del Hombre Caimán. El festival es un testimonio vibrante de cómo la leyenda ha permeado la cultura local. Este evento no solo preserva el mito, sino que también fomenta un sentido de comunidad y pertenencia entre los habitantes. La creación de un cortometraje de terror basado en la leyenda del Hombre Caimán ha llevado el mito más allá de las fronteras de Colombia. El proceso creativo detrás de esta adaptación implicó una inmersión profunda en la historia local, fusionando elementos de terror con tradiciones culturales. El resultado es una obra que captura la esencia de la leyenda, a la vez que introduce al Hombre Caimán a una audiencia global. La representación del Hombre Caimán en el cine y la televisión ha variado, desde interpretaciones fieles hasta adaptaciones más libres. Estos medios han jugado un papel crucial en cómo se percibe la leyenda a nivel internacional. A través del arte visual, el mito ha encontrado nuevas formas de expresión, llegando a personas que de otra manera nunca habrían escuchado la historia de Toto, el joven transformado en caimán. El miedo al Hombre Caimán se hunde en nuestras psiques como un eco de temores ancestrales. Esta criatura no es solo un monstruo de leyendas, sino un reflejo de la dualidad humana y la confrontación con nuestros propios abismos. A través de los años, el Hombre Caimán ha servido como un recordatorio sombrío de que lo desconocido y lo peligroso a menudo caminan de la mano, desafiando nuestra percepción de la realidad y lo sobrenatural. Comparar al Hombre Caimán con otros mitos de hombres bestia alrededor del mundo revela un patrón fascinante de cómo las culturas lidian con la idea de la transformación y la transgresión de los límites naturales. Desde el lobo hombre europeo hasta el skinwalker de las tribus nativas americanas, estos relatos comparten la advertencia común sobre el precio de sucumbir a nuestros deseos más oscuros y la inevitable caída de quienes cruzan esos límites. El impacto de la leyenda del Hombre Caimán en el turismo en Plato y a lo largo del río Magdalena es palpable. Curiosos y buscadores de emociones se sienten atraídos por la posibilidad de enfrentarse a esta parte del folclore colombiano, transformando el mito en una fuente de ingresos y un punto de interés cultural. Este fenómeno refleja cómo las historias antiguas pueden ser reimaginadas y comercializadas en la era moderna, manteniendo vivas las leyendas. La leyenda también ha inspirado una variedad de productos culturales, desde libros hasta camisetas y arte popular. Estos artículos no solo sirven como souvenirs para los turistas, sino también como una forma de preservación de la historia oral. Al llevar a casa un pedazo de la leyenda, las personas ayudan a difundir el mito del Hombre Caimán más allá de las fronteras de Colombia, asegurando que la historia continúe cautivando la imaginación de nuevas generaciones. Finalmente, la dualidad del Hombre Caimán como un ser aterrador y al mismo tiempo víctima de su propia curiosidad resuena en el corazón de quienes escuchan su historia. Este aspecto de la leyenda invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, los deseos prohibidos y las consecuencias de nuestras acciones. La figura del Hombre Caimán persiste, aterradora y fascinante, recordándonos la delgada línea entre el hombre y el monstruo que todos llevamos dentro. El papel de la magia y el ocultismo en la historia del Hombre Caimán es fundamental. Estas prácticas ancestrales, arraigadas en el folclore del pueblo, no solo dan vida a la leyenda, sino que la enriquecen, otorgándole un aura de misterio y temor. La magia se convierte así en el hilo conductor entre la realidad y lo sobrenatural, manteniendo viva la curiosidad y el respeto por lo desconocido. Eventos paranormales han sido reportados en las cercanías del río Magdalena, alimentando la creencia de que el Hombre Caimán sigue merodeando. Estos relatos, a menudo contados al caer la noche, entre susurros, sirven como recordatorios vivos de la presencia de lo inexplicable.
La figura del hombre caimán se entrelaza con estos sucesos, reforzando su estatus no solo como una criatura de leyenda, sino como un ente que desafía la explicación racional. La preservación de las leyendas locales como la del hombre caimán es vital para la identidad cultural del pueblo. A través de la narración de estas historias se transmiten valores, temores y esperanzas de generación en generación. La leyenda, más que un simple relato, se convierte en un pilar de la comunidad, forjando un sentido de pertenencia y continuidad histórica. La moral de la historia del hombre caimán advierte sobre las consecuencias de ceder ante los deseos prohibidos. A través de su transformación y sufrimiento, Toto se convierte en un ejemplo de las repercusiones de actos impulsados por la curiosidad desmedida y la lujuria. La leyenda, en su esencia, es una lección sobre los límites que no deben cruzarse, enlazada con el castigo de transgredir esos límites. El hombre caimán, en su dualidad entre leyenda y realidad, sigue cautivando a quienes escuchan su historia. A lo largo de los años, se ha convertido en más que un mito. Es un reflejo de los miedos humanos, un símbolo cultural y un recordatorio de las consecuencias de nuestros actos. Su relato, entre lo aterrador y lo fascinante, permanece inolvidable, uniendo a la comunidad en torno a un misterio compartido.